Mayor temor cuando niño. Tenía miedo de mis sueños angustiantes. ¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos, mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde Cero. La vida da tantas vueltas. No sé para estas nuevas generaciones si han escuchado el término trova, nueva trova, porque obviamente a mí me tocó el tiempo del rock and roll y lo han escuchado porque se sigue usando el término. Quizá no exactamente como yo lo viví, pero saben qué es esto. ¿Pero tienen idea de lo que es la trova o lo que es la nueva trova? Quizá Javier nos puede explicar mejor que yo qué es la trova y qué es la nueva trova. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues la trova, hasta donde yo me quedé, viene desde los juglares, ¿no? Desde aquella época en la Edad Media donde iban contando lo que iba pasando en los pueblos, los trovadores iban con sus laúdes de pueblo en pueblo, y era la manera en que comunicaban las noticias. Entonces, después empezó esta parte de la trova, y la nueva trova, sobre todo, empezó en Cuba, la nueva trova, con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, en donde empezaron a generar este canto, que había algo más allá que hablar del amor o del desamor, ¿no? Un poquito hablar quizá de protesta, de algunos otros temas, de un tanto de filosofía. Llega esta influencia a México y aquí comienza también algo conocido como el canto nuevo. ¿Y hay alguna diferencia entre nueva trova y canto nuevo? Pues yo estoy muy confundido al respecto. Ajá. Tanto así que mucha gente ve a una persona tocando solo con su guitarra y dicen, pues es trovador, ¿no? Toca trova. Okay, siempre. Aunque esté tocando una balada o pop o lo que sea. Es cantante, es trovador, casi lo mismo. Sí, pareciera que así sucede. Yo sí lo relaciono más con algún canto que tiene cierto contenido especial, más poesía, algunos temas, como te decía, que no son de amor o desamor, de protesta, de relatar lo que está sucediendo en el mundo, de algo de filosofía. Algo así muy, muy rápido. No toda una pieza, ¿nos puedes tocar algo más o menos que nos ilustre qué es este estilo? Bueno, esta es una pieza mía, un pedacito, que se llama el Caracol, y habla de un caracolito que va saliendo, va al mundo, se asoma al mundo, sale de su caparazón y ve que hay muchas más cosas, ¿no? Y siempre tiene el sueño de volar, pero pues los caracoles no vuelan, pero nunca pierde el sueño. El sueño. Cuando él salía a conocer cómo era el mundo en donde nació, llegó primero a las flores y pronto supo que había algo más. Luego rodó por la tierra seca, unos insectos llegó a encontrar. Al conocerlos y hablar con ellos, cayó en la cuenta de una amistad. El caracol que en su caparazón lleva sus ilusiones para donde va. El caracol lento al caminar asegura pasos de un día llegar a volar. Un pedacito. Perfecto, excelente. ¿Hay alguna diferencia o esto podría entrar dentro de un género, por ejemplo, el que llaman pop? ¿Podría entrar algo de esto? Pues se puede hacer en pop, sí, por supuesto. Yo creo que la diferencia podría ser quizá la instrumentación, el ritmo, quizá meterlo un poquito más hacia el pop. ¿Hay alguna canción representativa de este género que estás manejando tú ahorita, así a nivel mundial, digamos, o famosa, pues, que digas, esta es la representativa, no sé. Pues súper representativa, sí. Por ejemplo. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Coincidir es una de las también representativas. Coincidir, sí, es mexicana. Coincidir es de Alberto Escobar, de Guadalajara, en paz descanse. Esta anterior es Ojalá, de Silvio, que yo creo que es de las más representativas en el mundo. Hablando. Ajá. En México, y ya también muy internacional Coincidir. Soy vecino de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio, y coincidir
Y es bellísimo, ¿no? Sí, y sí, y sí. lo que dice, habiendo tantos siglos, tantos mundos O sea, y tantos ¿Qué espacios, probabilidad había que ¿qué probabilidad había de que estuviéramos aquí platicando en este programa? Por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Ahorita me recordaste un amigo que también creo que fue amigo tuyo, Carlos Díaz Caíto. Bueno. Y me acuerdo que una vez... Belleza de ser humano, ¿eh? Es lo que te iba a decir. Me acuerdo alguna vez platicando con él, íbamos a comer, venía siempre acompañada de una francesita que Sí, tocaba sí, el sí. teclado. Y le decía yo, oye Carlos, ¿cómo cantas tan alto? El colibrí, ¿te acuerdas de ese? Crece una flor a orilla de una fuente y esa voz así muy... Y está altísima, la tocas en do. Ah, no, Eduardo, pero ya la cambié de tono. Ah, qué bueno. Ahora, ¿dónde la tocas? En re. O sea, le subí un tono más todavía, Sí. porque yo sentía que se le iba a romper la garganta de tan altas notas que daba, ¿no? Y el sentimiento que le ponía, Ese ¿no? Era un intérprete maravilloso, ¿no? buenísimo. Fíjate que tuve la gran fortuna de que Carlos Caíto inaugurara el primer estudio de grabación que hicimos Wow. ahí en Cuadros. Ah, qué bien. Él fue el padrino Él fue el padrino. que fue a inaugurar ese estudio. Sí, estuvo en Sanampay también. Sí, claro. Qué sí, sí. hermoso grupo también. Si quisieras explicarle a los jóvenes de ahora qué es este tipo de canto nuevo, qué aportación tiene para la vida de cada uno, ¿qué les puedes comentar? ¿Por qué? Yo creo que sí tiene que ver mucho la sencillez de ser acompañado con una guitarra, independientemente a que pueda haber muchos más instrumentos, ¿no? Pero normalmente esa sencillez de la guitarra, le llaman ahora lo orgánico, muy orgánico, es la madera, la voz, el sonido de la cuerda, la vibración, esa sencillez. Y el canto también es, pues digamos, algo muy poético. Y que lo puede hacer uno mismo. No, Sí, no, sí. no requieres tener el vozarrón del mundo y los estudios del mundo para poder cantar o sentir estas piezas, ¿no? Claro, y además tiene una gran cualidad que creo que a casi cualquier persona que le pone atención le acaba por gustar. Si lo tiene nada más así como de, ay, qué aburrido y así como de fondito, pues no le encuentran mucho el gusto. Pero si le ponen atención a la letra y se empiezan a... Y de ahí nace el nombre del grupo Cuerdas y... Cuerdas y madera, ¿Y madera? Claro, sí, cuando hicimos Cuerdas y madera era totalmente la referencia de la guitarra, ¿no? Ajá. La guitarra, la madera, de la caja, de todo lo que está compuesta y las cuerdas. Y las cuerdas vocales. Ajá. Oye, ¿y desde cuándo te da por tocar música? Empecé, bueno, desde chiquito, en casa había siempre música. Mi papá toca un poco el piano, el órgano, la guitarra y mi mamá el acordeón. Y había música siempre en la casa. Salíamos a carretera, que tuvimos esa bendición que salíamos mucho, casi cada año, bueno, cada año teníamos unas vacaciones, íbamos mucho a México a ver a los abuelitos, a los papás de mi papá. Y siempre en carretera era así, cassette tras cassette, ¿no? Escuchaba mucho a Enrique Guzmán, Ah, sí. a Mira. Alberto Vázquez, al Pirulí, Ok. José José, mucha música clásica. Entonces, había música siempre. Y ¿Iban cantando en el coche o no cantaban? Yo cantaba mucho. Sí, ¿Y sí. tus papás no se iban cantando ellos? Sí, mi papá también, mi mamá no. Ok. Mi papá sí. Y, por ejemplo, las de Enrique Guzmán, a mí se me facilitaban mucho. O sea, era un tono que me ¿Te quedaba... acuerdas de alguna? Para ella eres un pobre payasito, la hace sonreír si triste estás, escondes su penar en el fondo de ti para que no te vean llorar. Tienes que sonreír, sonreír, payasito. Híjole, está bien. Y que bien. Entonces, ¿sí viviste algo de la época del rock and roll, aunque no viviste la época del rock and roll? Sí, no me tocó esa época, pero sí me tocó disfrutar muchísimo, sobre todo de Enrique Guzmán. Enrique Guzmán, sí, Wow. sí lo escuchábamos mucho. Sí, te podría, yo creo que cantar casi cualquiera de Enrique Guzmán. Y me acomodaban, te digo que era un timbre que me acomodaba, era algo cómodo, ¿no? No era, digo, con todo el sentimiento y todo lo bonito que lo hacía Enrique, no era así la voz. ¿Quién te enseñó a cantar?
Enrique, con sus cassettes. Pues sí, sí, es un poco, parece un poco chistoso, pero sí es real. Sí, porque Cuando uno empieza por a imitar, imitación, ¿no? empiezas por la imitación y acabas descubriendo, ¿no? Cómo es que puedes acomodar mejor, y era muy inquieto, entonces también me echaba algunos libros, luego en el coro de la iglesia también, porque éramos... ¿En qué iglesia estabas? En la iglesia de Carretas, del Perpetuo Socorro. Ujú. Éramos muchos chavitos y pues tú querías oírte más, ¿no? Entonces había que buscar la manera de tener más potencia en la voz. Ok. Y luego también de repente decir, bueno, ahora contrólala porque en este canto es más... Debe ser oírse parejos Ajá. todos, ¿no? Y creo que fue una súper escuela eso. El Fíjate. perder la pena ahí, y el atreverte, el animarte, el entrarle. Y teóricamente vas para odontólogo. ¿Qué te hace cambiar? ¿Te arrepientes o no de decir, ya no esto y me voy a dedicar a la música? No, no me arrepiento para nada. Fue mi papá un día que platicó conmigo. Estaba yo ya en la carrera, mi papá es dentista, y estaba yo en la carrera en odontología y ya tenía el primer estudio de grabación en Cuadros ahí. Uh-huh. Entonces, pues casi que acababa clases, hasta eso me iba bien. Pues de chiquito me gustaba ayudarle a mi papá y algo le agarras a fuerza, ¿no? Y me gustaba mucho. Entonces salía de la carrera y me iba corriendo al estudio y me echaba toda la tarde ahí y toda la noche. Y nos dábamos unas desveladotas. ¿Y quién grababa ahí o quiénes iban ahí? Pues todos los que cantaban ahí. ¿No recuerdas dónde queda Cuadros? Bueno, ¿dónde quedaba? Cuadros estaba en el Andador 5 de Mayo, número 16. Ah, mira que te acuerdas. Sí. 224-0445. Teléfono. Estaba Miguel enfrente Ángel. de la viejoteca, de En la la viejoteca, casona de sí. los 5 patios. Eso ahora sí. Y Es que- había cada hora, había un músico diferente, o un grupo, un artista diferente, ¿no? Ujú. Y había esa posibilidad de decirles, oye, el estudio estaba en el segundo piso y medio, entonces era, oye, pues vente, vamos a grabar. Y echando a perder se aprende. Ujú. Eché a perder muchísimo y muchos años grabé gratis. Y llega un momento en que mi papá me dice, oye, ¿cómo te ves de aquí a unos años? Sí. ¿Te ves viniendo al consultorio? Y le dije, pues sí, un ratito y luego ya me voy. O sea, Y- te veías que no te veías. Sí. Y fue él que me dijo, oye, ¿por qué no mejor buscas algo que sea pues más acorde a tu pasión, a lo que a ti te apasiona, que es la música? Y me cambié a la Universidad del Valle de México, entré ahí a comunicación y tampoco le acabé encontrando mucho sentido porque yo más bien me gustaba la producción. Entonces acabé yéndome a México a estudiar a la Universidad Martel, a estudiar audio. Y ya ahí. Audio tiene sus pros y obviamente sus contras. Hay que ser muy técnico para hacer un buen estudio de grabación, que no se meta ruido, hiss o lo que llaman. ¿Tú sabes todo de eso? Pues no sé, no podría decir que todo, pero sí sé. Sí me gusta muchísimo, me apasiona demasiado. Doy clases de eso. Abrimos la licenciatura en producción musical en el Centro Universitario de Estudios Musicales de Querétaro y soy el coordinador de la licenciatura, entonces pues algo hay que saberle, Tienes ¿no? que saber a fuerza, ¿no? Y doy algunas materias también ahí. Entonces, Oye, ¿y ahora qué pasa? Porque yo veo que ya si se me da la gana tengo una computadorcita en mi casa y yo solo puedo hacer grabaciones, Sí. puedo meterle efectos, cosa que antes nada más hacían los estudios. exacto. ¿Hay futuro para un estudio o ya se va a quedar todo a nivel casero y van a hacer grandes producciones? Yo creo que las dos. Sí hay posibilidades para un estudio. Yo tengo un pequeño estudio ahora de grabación que se llama Bani y ahí hacemos muchas producciones. Hasta eso es un estudio bastante activo. Me dedico mucho a aficionados, a gente pues, Sí, que ya tiene cierta edad, que tiene pues, igual su pensión, su jubilación, que les gusta ir a grabar, o incluso hay niñas, etcétera, ¿no? Que van y graban más como por gusto. También estoy produciendo algunas cosas, pues digamos, más a un nivel más profesional, con una proyección diferente. Y también va gente que graba en sus estudios y luego me lo lleva para que yo edite, mezcle o masterice. Entonces podemos combinar esas dos cosas y aprovechar esas bondades que ahora tiene la tecnología, ¿no? Que como tú dices, casi cualquiera puede tener una computadora en su casa y ahí grabar con una excelente calidad. Y la cosa está en que luego el conocimiento no es tan amplio para poder saber cómo procesarlo, ¿no? ¿Cuántos estudios has tenido?
Bueno, tuve el de cuadros, luego Voz Audio Estudio, que estaba por la Asunción, y luego acá en Corregidora, ahí eran 10 estudios, y ahorita ahí Bani, y ahí vamos, echándole ganas con Bani. Ok. Cuando decides que vas a dedicarte a esto toda tu vida ya, ¿qué encuentras que has dejado que quizá te hubiera gustado ser y qué encuentras que te está dando un alimento espiritual por haber elegido esto? Creo que sí me faltó un poquito vivir algunas fiestas o algunas cosas mientras yo entré a cuadros a los 17 años. Entonces muchos de mis amigos pues estaban en la fiesta o estaban en reuniones haciendo otras cosas diferentes y yo estaba trabajando. Digamos trabajar porque pues era algo donde yo hacía algo y me pagaban por ello, ¿no? Sin embargo, yo no lo veía como trabajo. O sea, sí era muy divertido para mí y me encantaba y lo disfrutaba muchísimo. Pero sí creo que me faltó una partecita ahí de socializar. Era un poco introvertido y también me arrepiento de haber entrado tan de lleno a las desveladas y haber dejado el deporte. Ok. Porque eso sí se reflejó pues hasta en tu salud. Físicamente, ¿no? Y en la salud. Entonces sí me hubiera gustado pues lograr un equilibrio que sigo en busca de él, pero me faltó esa parte. Cuando la vida te presenta cuestiones un poco, digamos, más difíciles, una especie de avalancha, en las que tienes que tomar ciertas decisiones, ¿qué pasa cuando no tienes el control sobre lo que está pasando y quieres de alguna manera pues rescatarte? ¿Cómo vive tu persona ese periodo? Pues así de entrada, el miedo te hace estragos y te sientes muy solo. Entra la soledad, la impotencia, ¿Coraje? Sí, ¿Tienes claro. coraje con la vida o no? No, no, para nada. Para nada. No, al contrario. Okay. Muy agradecido. Ajá. Pero sí hubo momentos, hay momentos, ¿no? Yo creo que es todo un proceso. En cuanto viene una adversidad, pues te das cuenta primero de la adversidad, primero como que la niegas. Como que no crees que esté pasando. No crees que esté pasando. Después, y menos a ti. Sí, claro. ¿Y por qué a mí? Ajá. ¿No? Luego ya empieza la asimilación, creo que lo que le llaman esta parte del duelo también, de aceptar todas las pérdidas. Y pues empieza la búsqueda en mí empezó una búsqueda de a ver si creo o no creo. Me conviene creer en algo porque solito no puedo. Entonces, bueno, sí me conviene creer en algo. Lo que estás diciendo. Me conviene y entonces saber, bueno, ¿y ahora pues en qué creo? ¿No? Y en dónde encuentro sustento para creer en lo que sí creo, porque también me importa la razón. Y empiezas a entender amigos que no son amigos y no conocidos amigos que se vuelven amigos. En ese proceso vas encontrando... Sí, siempre. A lo largo de la vida, sobre todo en las adversidades, sí te das mucho cuenta. Y yo tuve la fortuna de contar con muchos amigos y de gente muy buena que en todo momento extendió la mano y dijo, pues, a ver, vamos a echarle ganas todos juntos. ¿Cómo sales a flote en un momento que una avalancha te cubrió y de pronto cómo buscas la salida y sales porque realmente te veo muy bien? Creo que sí tiene mucho que ver la fe, esa fe de decir, bueno, no estoy solo, hay algo mucho más poderoso que me ayuda y en lo que creo. ¿Y hubo un tiempo que dejaste de creer en eso? Sí, por supuesto. ¿Y en qué momento lo recuperaste? Porque ese paso es difícil. Pues cuando vino esta parte de la necesidad de creer en algo. Ok. Sí, por conveniencia. Literal. ¿Pero cambió tu vida? Sí, cambia la vida y empiezas a tener la necesidad de creer en algo, a buscar en qué creer, a buscar sustentar esas creencias y a partir de ahí todo se facilita. Okay. Y además se empiezan a acomodar las cosas, ¿no? Yo creo que viene ya un periodo de encontrar verdades y cuando empiezan a encontrarse las verdades empieza a haber más luz y empieza a sentirse la paz. ¿Cambia tu percepción hacia la música cuando has vivido ya toda esta cosa y entre comillas has madurado espiritualmente? ¿Cambia ya tu percepción hacia la música? Pues quizá no tanto. Yo creo que siempre la respeté mucho y le tuve mucho amor y mucho súper apasionado.
creo que sí hay algunos aspectos en los que se complementa más. Y empiezo a buscar también otras maneras de comunicar, ¿no? Componiendo música, por ejemplo. Nunca había compuesto solo música, siempre eran canciones. Y a partir de este proceso de adversidad sí viene la búsqueda de comunicar por medio de canciones, porque había cosas que no sabía cómo se decían. ¿Te acuerdas de un pedacito de algo que nos puedes compartir? No, porque más bien era en el piano. Ah, era en el piano. Sí, okay. Sí era en piano. En guitarra, no, sí compuse algunas, pero no, la verdad es que en especial. No me acuerdo. Y viene esta parte de no saber cómo decir algunas cosas, cómo expresar algunos sentimientos, sensaciones o emociones por medio de las palabras, y viene la parte de la música. Y tomas conciencia de vida, y te asombra la vida, disfrutas la vida después de haber salido de esa maraña. ¿Ya el mundo es diferente? Sí. ¿O no cambió mucho? Sí, mucho, muy diferente. Aunque también te confieso que hay momentos en que se olvida, ¿eh? O sea, ¿Ah, sí? se te vuelve a olvidar y hay que... Retomarlo. Y retomar, sí. Dicen que somos el único animalito que se tropieza 2 veces con la misma piedra, y la verdad es que sí, es cierto. De repente se empieza a olvidar y hay que retomar, y creo que es un ejercicio diario de estar pues poniéndote en manos de Dios y teniendo esperanza, no perder Obviamente te las pones en manos prioridades. de Dios, pero tú tienes que hacer tu parte. Ah, sí, a Dios pidiendo y con el mazo dando. Sí, es lo que creo que es a veces importante, porque, bueno, al menos en mi relación con Dios en ese tipo de cosas, siempre ha sido de que yo hago lo que está en mí hacer, y cuando ya algo no puedo, le digo, te toca. O sea, nunca lo hago de lado, que me acompañe, pero que vea que yo también estoy haciendo algo, ¿no? Porque Siempre. no voy a aprender a caminar si me está cargando todo el tiempo. Exacto. Sí, definitivamente. Siempre hay que estar ¿Qué te enseñó la vida? A valorar, a descubrir. Me gusta mucho toda esta parte de la energía, las vibraciones. Yo así veo a Dios como una vibración, como una energía, que es el amor. Lo contrario es el miedo. Y pienso que por medio del amor pues, podemos llegar a salvarnos, que esa esperanza, que nunca se pierda esa esperanza, y que podamos llegar a donde pretendemos llegar, que es la felicidad, ¿no? ¿Cómo haces de lado el miedo? Con el amor. ¿Tienes alguna situación así que te acuerdes de que te daba miedo y de pronto cómo la enfrentaste físicamente o espiritualmente o con tu fe para que, pues como que hubieras encendido una linterna que se acabara la oscuridad? Porque en el momento que hay luz se acaba la oscuridad. ¿Alguna situación que te acuerdes así rápida? Pues no una situación específica, pero creo que sí tiene que ver con confiar y como tú decías, hacer lo que te toca hacer, ¿no? A ver, la regué en esto, pues ahora que me toca, pues tratar de recomponerlo, ¿no? Tratar de repararlo lo más que se pueda. Hay cosas que definitivamente nunca... Dicen que una vez que arrugas una hoja no puedes volverla a tener exactamente igual. Sin embargo, creo que sí puedes con esa misma hoja de pronto humedecerla, mojarla y hacer una figura más bella que lo que era la hoja, ¿no? Por ejemplo. O un vidrio que rompes y dices nunca vas a quedar el cristal igual, pero sí puedes hacer un vitral mucho más hermoso a partir de una ruptura. ¿El Javier de hoy es más hermoso que el Javier anterior? Pues ¿Lo has configurado bien? Yo creo que me encantaría ser como cuando era de niño, llegar a esa inocencia y a esa sencillez que tienen los niños. ¿Qué te faltaría para llegar a ese camino? Pues inocencia. Pero inocente no quiere decir ignorante, ¿no? No, para nada. Para nada, ¿no? No, inocente yo creo que tiene que ver más con creer. Con creer y con dejarte ir. Dejar ir las cosas, los apegos. ¿Estás a gusto con el Javier de hoy? No al 100, pero bastante más que hace unos años. ¿Qué le falta al Javier de hoy? Pues todavía varias situaciones de autodominio, de superación, algunas cosas que no están concluidas. ¿Qué es lo más fabuloso que te ha pasado en la vida? Conocer el amor. Perfecto. O sea, esa entrega y ese amor que perdona, que es capaz de estar ahí a pesar de saber tus carencias y tus defectos. Quizá si no hubiera pasado todo lo que ha pasado, a lo mejor no lo verías con la luz que lo ves ahora.
Sí, sabes que es súper difícil porque dices, si no hubiera vivido todo lo que viví, pues no sería quien soy ahorita, ¿no? Ujú. Entonces dicen, muchas veces dicen, no, no te tienes que arrepentir de nada, porque lo que hiciste te trajo a lo que eres hoy. Yo sí me arrepiento de muchas cosas. No quiere decir que pueda cambiarlos. De todas maneras, hoy soy quien soy. No puedo cambiar el pasado, ya está ahí. Ahora ver con ese pasado cómo utilizarlo ahorita para no olvidarlo, ¿no? Y no volver a, o sea, cometer esos errores y tratar de reconstruir lo que aún está destruido. Pues yo creo que no nos queda más que de veras agradecer primero a Javier que estuvo aquí con nosotros platicando, más que todo hablando de sus vivencias, y por otro lado que de una u otra manera a todos aquellos que pues sin querer o como haya sido les hayamos cometido algo pues digamos injusto entre comillas, un gran agradecimiento porque gracias a ellos en gran parte de lo que uno es ahorita y está conforme con uno es porque ellos estuvieron en nuestro camino. Así es que si a alguien le he hecho algo, gracias por haberme ayudado a ser lo que hoy soy y gracias Javier por estar aquí. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde Cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver.